El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 16, del versículo 9 al versículo 15. Por eso les digo, utilicen el sucio dinero para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que ha sido digno de confianza en las cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo, ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande los aborrece Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos permite siempre discernir con su Espíritu Santo que es de Él. Porque nosotros solos no podemos discernir sin el Espíritu Santo menos. Jesucristo nos hace ver que en las cosas pequeñas y menos importantes, si nosotros hacemos el bien, pues en cosas más grandes también lo podremos hacer. Pero si lo hacemos en cosas pequeñas, sin importancia, hacemos cosas deshonestas, ¿qué será si nos mandan en cosas grandes? Vamos a ser más deshonestos aún en las cosas grandes que nos confían. Pues Jesucristo conoce nuestros corazones. A Él no le podemos engañar. Jesucristo mismo nos dice que no utilicemos el sucio dinero para hacerse amigos. Porque cuando nos llegue a faltar, dice, los recibirán en las viviendas eternas. ¿Y esas viviendas eternas dónde es? El bien y el mal. El bien es hacer el bien y el mal es donde es un lugar malo, un lugar aborrecido por Jesucristo. Así como Jesucristo nos envía su palabra para no ir por un camino malo, nos envía su palabra para fortalecernos de su amor y no engañarnos nosotros mismos y engañar a los demás. Seamos como el Evangelio de ayer, hijos de la luz, no hijos de la oscuridad. Los hijos de la oscuridad hacen mal, hacen siempre el mal, a escondidas, como si nadie los viera, pero aparentan como si hicieran el bien.
Pero el Señor Jesús conoce los frutos de la buena semilla. A Él no lo podemos engañar. Jesucristo mismo dice, el que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Pues Jesucristo mismo nos dice que seamos dignos, honrados, honestos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esos dones, esos talentos que sabemos que no es nuestro? Es de Jesucristo Santo que nos concede. Nosotros tenemos que ser honrados, honestos, sinceros. En lo poco que trabajamos, en lo poco que nos ha concebido Jesucristo en su don o en su talento, tenemos que ser honrados, honestos. Porque también de la misma manera seremos juzgados por nuestros actos. Acá también nos habla. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿quién les va a confiar los bienes verdaderos? Los bienes verdaderos son todos esos talentos, esos dones que a través del Espíritu Santo los recibimos y Jesucristo nos los concede. Y esa gracia, ese don, es concedido por lo alto. El que tiene el don o ese talento, esa gracia que Jesucristo le ha otorgado, que sea honrado, honesto ante los ojos de Dios. Que no utilice ese don o ese talento para sí mismo. Porque el Señor Jesús conoce todo lo más íntimo de nuestro corazón. Él confía mucho en nosotros. Pero si nosotros hacemos el mal, estaremos en las viviendas eternas de la oscuridad. También nos dice, si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Pues despreciemos todo lo malo, todo lo que nos hace apartar de la gracia de Jesucristo. Hay que servir a Jesucristo con amor, sabiendo que Él es santo, que nos entrega siempre su amor santo porque nos ama, sabiendo que somos pecadores. Nos ha escogido para seguir llevando su mensaje de amor. ¿Cuántos de nosotros fuéramos grandes predicadores como discípulos de Jesucristo? Porque Jesucristo pone palabras, es su Espíritu Santo, no somos nosotros solos. Nosotros somos instrumentos que Jesucristo siempre nos permite en nuestro corazón que Él more, porque nosotros con nuestra propia fuerza e inteligencia, que pensamos muchas veces que por nosotros mismos hacemos las cosas buenas, no, es la obra de nuestro Señor Jesucristo que ha hecho en nosotros ese obrar del bien. Pues no tengamos a dos patrones, solamente a uno en nuestro corazón. Hay que odiar todo mal, porque Jesucristo, desde el momento que nos dio esa conversión personal, nosotros detestamos esas cosas malas que nos hicieron apartar de la gracia de Jesucristo, porque Jesucristo nos quiere fuertes en la fe, para no sucumbir, para no estar
en ese camino erróneo que nos hace esclavos del maligno. Por eso Jesucristo nos dice que en lo poco o lo que es sin importancia, seamos dignos de confianza en lo que nos ha concedido. Ya seamos papá, mamá, hijo, en lo que trabajemos, en lo que laboremos, ya seamos religiosos, religiosa, o seamos predicadores, o misioneras o misioneros, o sacerdotes, obispos. Seamos embajadores de Jesucristo en su nombre santo. Seamos dignos de recibir, como dice Jesucristo, seamos dignos de confianza a lo que se nos ha sido concedido. Porque Jesucristo dice que no podemos servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Muchas personas, así como los fariseos, que muchos de nosotros somos fariseos o hemos sido fariseos, desde el momento de la conversión ya no podemos ser como los fariseos que escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios. El mismo Jesucristo Santo lo dice. Dios conoce nuestros corazones y lo que los hombres tienen por grandes lo aborrece Dios. Muchas veces el hombre admira o lo toma por grande a alguien importante o a alguien que tiene bastante dinero. Lo endiosan. Aman a esa persona. Lo siguen. ¿Quién es más? ¿El hombre o Dios? Pues eso aborrece Dios. Tener por Dios al dinero. No podemos engañar a Dios. Y Jesucristo, su Hijo, con su palabra, nos da ese discernimiento para ser dignos de confianza de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo nos confía en lo poco que nos confía, seamos fieles, perseverantes. Conociendo su palabra de Jesucristo, podremos ser firmes, hijos honrados, hijos honestos, porque no podemos servir a dos patrones al mismo tiempo. Jesucristo mismo lo dice. Dios aborrece lo que los hombres tienen por grande. Amén.